Bueno chicos, ¿cómo están? En la clase anterior estuvimos viendo lupus, ¿sí? Ahora vamos a seguir con lupus porque quedaban algunas cosas pendientes para ver. Bueno, habíamos visto algo sobre la SIFI y algunos de los patrones que se pueden llegar a ver en este caso particular en lupus, ¿sí? Yo les había dicho que estas células son células particulares que se encuentran en un estadio específico, eh, eh, está descoordinado, ¿sí? Se pueden encontrar en metafase, en anafase, en diferentes estadios de la replicación celular, eh, y que hay un montón de patrones, ¿sí? Tantos patrones que son nucleares, en los cuales se ven, por ejemplo, hemos visto el homogéneo y el moteado dentro de los patrones nucleares, ¿sí? También se pueden ver patrones nucleolares, ¿sí? También se pueden ver patrones en el citoplasma de la célula y lo que sería también el aparato mitótico, ¿sí? Los embriolos, el uso mitótico, etc. Y cada uno de los patrones que uno observa, ¿sí? En estas improntas de HEP2 se asocian con diferentes patologías. A veces hay patrones que están compartidos entre diferentes patologías en sí, hay algunos que te orientan a alguna más en particular, ¿tá? Así que estos que nosotros vimos son muy poquitos dentro de la gran variedad de patrones que se pueden encontrar en estas células HEP2 y la asociación con la gran variedad de enfermedades autoinmunes, en especial las de tipo sistémicas que se encuentran. Les había dicho que también la IFI, ¿sí? Porque no deja de ser una inmunofluorescencia indirecta y se trabaja como cualquier otra inmunofluorescencia indirecta, ¿sí? Sino que la diferencia está en que acá se usa una impronta en particular y que yo voy a ver un patrón, ¿sí? Pero es tal cual como todas las IFI que venimos viendo hasta ahora. Como yo les dije, se usa como una técnica de screening, ¿sí? Yo veo un patrón, yo puedo decir este patrón nuclear, ¿sí? Puede ser anticuerpos anti-ADN o por ahí puede ser anticuerpos antinucleosoma, ¿sí? No se olviden que yo les estaba volviendo a hablar un poco sobre la estructura del ADN, ¿sí? Como vemos acá, y el ADN, si bien nosotros conocemos la estructura básica del ADN, obviamente es tan grande, que tiene que estar totalmente compactado para entrar dentro del núcleo, dentro de la célula, ¿sí? Entonces, parte de las proteínas que ayudan a la compactación, ¿sí? Del ADN para que pueda entrar dentro del núcleo, ¿sí? Son, por ejemplo, las histonas, ¿sí? Y otras proteínas más. Todas esas en su conjunto forman lo que se llama el nucleosoma. Entonces yo no sé por ahí si yo lo que estoy viendo en un patrón nuclear son anticuerpos anti-ADN, son anticuerpos antihistonas, son anticuerpos anti la estructura ya formada y llamada nucleosoma, ¿sí? Entonces yo voy a saber que son anticuerpos que están dirigidos contra el núcleo. Ahora, dirigidos específicamente contra qué, bueno, ahí es cuando yo paso a las otras técnicas, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, los ELISA, ¿sí? O los LIA-YA, enzimo inmunoanálisis, ¿sí? O sea, donde mi anticuerpo secundario está conjugado con una enzima, ¿sí? Acuérdense en el ELISA, ¿sí? El ELISA indirecto, acuérdense en que el anticuerpo secundario, en los ELISA, de ahí viene la E de la palabra ELISA, ¿sí? De enzima, ¿sí? Son enzimo inmunoanálisis, son los que me van a mí permitir determinar qué anticuerpo específico es el que yo estoy viendo. ¿Cómo se hace esto? Simplemente en una placa de ELISA, en el pocillo, se pone estructura de ADN, o se pone estructura de histona, proteína histona, o se ponen estructuras de nucleosoma, etc. Yo voy a pegar lo que yo necesite, ¿sí? Ya de forma artificial, en un pocillo de ELISA. O, por ejemplo, en este caso, este ensayo que está acá, ¿sí? Donde veo la manito, es el ELISA, está en la plaquita de ELISA. Y lo que estoy viendo acá en este costadito se llama LIA, es un inmunoensayo lineal. Yo algo les había hablado en la clase anterior, ¿sí? En el cual yo les decía que esto era como una membrana, ¿sí? Que ya tiene pegada en diferentes secciones diferentes antígenos, ¿tá? A ver si les puedo mostrar. Hay una de la página de Biocientífica. Bueno,
Creo que esto se corta de ahí. Bien. Fíjense, estos son ejemplos de enzimo-inmunoanálisis lineales, ¿sí? De esos que yo les estaba hablando, que son como tiritas, ¿sí? Y que en diferentes partes de la tirita tienen pegado un antígeno. O sea, en lugar de yo pegar un antígeno en un pocillo, sí lo pego en una parte determinada de una tirita. ¿Tá? Fíjense que acá hay tiritas diferentes para diferentes cosas. ¿Sí? Si ustedes miran bien, por ejemplo, esta se llama Anna, Lia, Max. Esta se llama Anna, Lia. Sí, que era ANA, son los antígenos nucleares, ¿sí? Extraídos, que más o menos serían de estas células HEP2. Entonces yo puedo saber diferentes antígenos. Por ejemplo, fíjense, acá tienen pegado, por ejemplo, antígenos de nucleosoma. Acá tienen ADN doble cadena. Acá tienen histona, ¿sí? Acá tienen una proteína que se llama SMD1. Acá tienen una que se llama 1-SNRNP, ¿sí? Después está el RO, el RO52, RO de 60 y 52, ¿sí? Son dos proteínas RO diferentes. La proteína para escleros 70, el CMPB, COP, etc. ¿Sí? Esta es como una versión más simple con respecto a esta viene con un poco más de antígeno, ¿sí? Pero en cada una de estas líneas que ustedes están viendo acá, hay diferentes proteínas o estructuras pegadas. ¿Ah? Obviamente esto, cuando yo arranco el análisis, esto no tiene color, ¿sí? Esto es una tirita totalmente en blanco. ¿Ah? Pero este es el dibujito que a mí me da el fabricante para que cuando yo termine el ensayo, yo cuando vea una línea de color, yo voy y comparo mi tirita, ¿sí? Con este patrón de acá, y yo sé, bueno, esa tirita a mí me coincide con la marquita de, no sé, del nucleosoma. Entonces yo sé que los anticuerpos que yo tenía son anticuerpos antinúcleos. Esto se hace tal cual como se hace el ELISA. Yo incubo la tirita, ¿sí? Esta que va a tener los antígenos. Fíjense, por ejemplo, esta es una tirita específica para miocitis, ¿sí? Entonces tiene proteínas que están asociadas, ¿sí? Que se encuentran en enfermedades autoinmunes como la miocitis, ¿sí? Pero bien específica para miocitis. Por ejemplo, nosotros también existen hepatitis de tipo autoinmune, ¿sí? Cirrosis autoinmune. ¿Ah? Entonces, obviamente eso también son causadas por autoanticuerpos. Entonces yo puedo buscar específicamente los autoanticuerpos que están asociados a hepatitis o cirrosis autoinmune. Entonces tengo esta tirita particular, ¿sí? Yo en una sola tirita, y en lugar de tener que estar usando diferentes ELISAs, ¿sí? Yo en una sola tirita puedo ver, ¿sí? De un saque qué anticuerpos es el que está presentando el paciente, ¿sí? Si es que yo sospecho de hepatitis autoinmune o cirrosis, voy a usar esta tirita que es el liver-LIA, ¿sí? Después el paciente tiene anticuerpos asociados a vasculitis, ¿sí? Que también es otra enfermedad autoinmune, que también se ven por inmunofluorescencia, pero ya no en células HEP2. ¿Sí? Yo vasculitis a ustedes no les preparé, pero existen unas improntas que también se hacen por IFI, y estos anticuerpos se encuentran, son anticuerpos contra estructuras de los neutrófilos, ¿sí? Bueno, se usa, por ejemplo, esta tirita, ¿sí? Para vasculitis, para buscar anticuerpos anti-PR3, MPO, etc. Bueno, y el gastrolía, sí, porque también tenemos enfermedades gástricas fuera de lo que es hepática y de páncreas, ¿sí? Asociadas a autoanticuerpos. Y también se ve por inmunofluorescencia, ¿sí? Pero yo de esa no les creo, que no tengo preparado una clase, pero bueno, puedo prepararles. También se hace inmunofluorescencia con otras improntas, que no es la HEP2 que yo ya les mostré, sino que se usa una impronta que se llama triple tejido, en el cual lo que se tiene es parte de tejido de esófago no me sale. Bueno, donde se ven estructuras de músculo liso, se ve parte de tejido hepático, ¿sí? Y se ve parte de lo que serían las criptas gástricas, ¿sí? Con rata.
con ratoncito. Bueno, saliendo de esto y viendo cómo son las tiras de Lía, ¿sí? Yo pongo esas tiritas, las incubo con una dilución, ¿sí? Del suero del paciente. Todo esto queda bien sumergido, ¿sí? Vienen unas canaletitas donde yo pongo esta tirita con la dilución del suero de mi paciente. ¿Tá? Esto se incuba, por eso les digo, es muy parecido al ELISA. Esto se incuba. Durante esa incubación, el anticuerpo que tenga el suero de mi paciente, ¿sí? Se va a pegar al antígeno con el cual tenga afinidad, ¿sí? O sea, en diferentes partes de esta tirita va a haber uno por el cual tenga afinidad, ¿sí? En caso de que tu paciente tenga otros anticuerpos, ¿sí? Y se va a unir ahí. Bueno, yo eso todavía no lo veo, ¿sí? Simplemente le doy tiempo para que se produzca esa unión primaria, ¿tá? Luego de esto se lava siempre para eliminar excesos, cosas que pudieron haber quedado unidas de forma inespecífica, ¿sí? Lo que quedó bien unido se va a quedar ahí, lo que no, no, y se va con los lavados. Y luego se incuba con un anticuerpo secundario conjugado a una enzima, ¿sí? Un anti-inmunoglobulina humana, un anti-IgG humano, ¿sí? Que tiene unida una enzima. Eso se incuba, ven que en tal cual a la ELISA, ¿sí? Pero ahora simplemente lo estamos haciendo sobre una tira, ¿sí? Sumergida en una canaleta, ¿tá? Bueno, obviamente este anticuerpo secundario se va a unir, ¿sí? A donde se haya unido el anticuerpo que estaba en el suero de mi paciente. Esto le doy tiempo para que se produzca la unión. Lavo, como siempre, para eliminar excesos y agrego el famoso sustrato, ¿sí? El sustrato para la enzima. Eso lo dejo también incubar un ratito para que se produzca la reacción de color, ¿sí? Y se frena. ¿tá? Y ahí es cuando yo voy a revelar, se comienza a revelar, ¿sí? En esa tirita que antes estaba en blanco, se comienza a ver alguna que otra banda, ¿sí? Y ya con esas banditas de colores, yo voy, ¿sí? Y comparo al lado de este patrón que es el que me da mi fabricante, y entonces yo digo, bueno, yo tengo presente anticuerpos antihistona, ¿sí? Entonces ya hago una asociación, yo tengo anticuerpos antihistona, entonces es normal que yo vea en un FAN un patrón nuclear homogéneo, y este paciente por la sintomatología y todo, y este tipo de anticuerpos, sí, lo más seguro es que sea un lupus. Bueno, volviendo. Digamos. Bueno, el nucleosoma. Seguimos en lupus, ¿sí? Por eso tampoco me quiero ir por las ramas. Seguimos en lupus. Entonces en lupus volvemos. Tenemos las improntas GEP2, hay ciertos patrones de esta impronta que yo la veo por IFI que se asocian a lupus, ¿sí? Tengo técnicas de lista y, por ejemplo, ensayos inmunolineares, ¿sí? Como el LIA, para ver específicamente anticuerpos contra qué tiene este paciente, ¿sí? Y luego tengo estas improntas, ¿ah? La Critidia luciliae, ¿sí? Es otra impronta, ¿sí? Que yo también la veo por IFI, se hace como cualquier otra inmunofluorescencia indirecta, ¿sí? Pero en este caso, la impronta consiste en un parásito flagelado, ¿sí? De la familia de los trypanosomas, aunque es la siguiente característica en su estructura, que es lo que hace que se use esta impronta, ¿sí? Es que tiene una mitocondria grande, un kinetoplasto, no se olviden que las mitocondrias tienen material genético adentro, ¿sí? Un kinetoplasto, ¿sí? Y me sirve a mí para estudiar anticuerpos anti-DNA nativo, ¿sí? ¿Qué pasa? No es lo mismo que yo tenga ADN nativo, ¿sí? En su estructura normal, a que yo tenga ADN aislado, pegado en una superficie sólida, llámese pocillo o una tira de nitrocelulosa, etcétera, ¿sí? No es lo mismo. Estructuralmente a veces pueden cambiar y esa estructura puede alterar un poco la unión de los anticuerpos hacia su origen, ¿tá? Bueno, entonces por eso se usa esta impronta de Critidia luciliae, donde se caracteriza por tener ese kinetoplasto, ¿sí? Que es una estructura de ADN nativo, doble cadena, etcétera. Un ADN como tiene que estar, ¿ah? Bueno, el ensayo, como dice acá, se considera positivo cuando la fluorescencia se encuentra en el kinetoplasto, independientemente de la del núcleo. El kinetoplasto acá es, no sé si se llega a ver la crucecita esta del mouse, pero es
esta estructura fluorescente que se ve en la basecita de la cola. Bueno, ahí. Esto a mí me está diciendo, este paciente tiene anticuerpos anti-DNA, ¿sí? Sin necesidad de hacer el ELISA, sin necesidad de hacer el LIA, ¿sí? Yo si tengo la impronta de critidia, ¿sí? Y ya veo esto, yo sé que tiene anticuerpos anti-DNA. Bueno, este se usa mucho, esta impronta, ¿sí? Para seguimiento en los pacientes con lupus, ¿sí? Un paciente que tiene alto título, porque esto también se titula, por algo se usa para seguimiento, ¿sí? Un paciente que tiene alto título de anticuerpos anti-DNA, ¿sí? Estamos hablando de una enfermedad que es activa, ¿sí? Ya cuando el título disminuye o el anti-DNA es negativo, ¿sí? Estamos hablando ya de una enfermedad que por ahí está tranquila, ¿sí? Una enfermedad que está controlada. Así que esta impronta se usa mucho, ¿sí? En los laboratorios de inmuno. O sea, si tienen HEP, lo más seguro es que tengan bien la impronta de Critidia luciliae, ¿tá? También se usa para diagnóstico de lupus. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo paciente chagásico? Sí, no se olviden que yo les dije que esta impronta es de la familia de los tripanosomas, ¿tá? Por lo cual, si yo tuve Chagas, yo voy a tener anticuerpos antitripanosomas en general, ¿tá? Así que ahí puedo tener una reacción cruzada, porque yo puedo tener anticuerpos antitripanosoma, sí, está bien, yo tengo anticuerpos antitripanosoma crucis si yo tengo Chagas, pero voy a tener anticuerpos hechos contra estructuras propias del cruci y anticuerpos contra estructuras que comparten diferentes tripanosomas entre sí. ¿Sí? No es que el sistema inmune va y hace solo contra cruci, no. Parte de su respuesta va hacia el tripanosoma cruzi en particular, ¿sí? Pero también tengo células que producen anticuerpos contra otras estructuras del tripanosoma que por ahí son compartidas con otros tripanosomas. ¿Ah? Entonces, ¿qué hago con los pacientes chagásicos que me pueden dar un falso positivo en critidia? Se usa el ELISA, ¿sí? Por eso es importante saber si el paciente que se está por hacer un estudio para Critidia luciliae, ¿sí? Es un paciente chagásico, porque lo más seguro es que en lugar de gastarse haciendo una critidia, lo pasamos directamente a hacer un anti-DNA por ELISA, ¿sí? Y tiene la misma función. El anti-DNA sirve para seguimiento de la enfermedad. El complemento también tiene importancia en el lupus, ¿sí? Es importante la medición de complemento. Por lo general, cuando tengan un paciente lúpico, van a ver que le piden FAN, ¿sí? Que es la HEP2, le piden FAN, le piden anti-DNA, ¿sí? Y le piden complemento, ¿sí? ¿Qué pasa? Como se forman complejos inmunes, ¿sí? Se activa el complemento, ¿ah? Eso hace que se genere en parte el daño de los tejidos, ¿sí? Por esta activación del complemento. El complemento se activa y comienza a generarse estas reacciones inflamatorias en el tejido conectivo y el daño del tejido conectivo, ¿sí? Hay deficiencias, ¿sí? Que se ve que se heredan en diferentes componentes del complemento que puede generar susceptibilidad al lupus. ¿Se acuerdan que hablamos que las enfermedades autoinmunes tienen a veces un componente genético, ¿no? ¿Sí? Que predispone a, bueno, se vieron que ciertas mutaciones, o sea, ciertos factores genéticos asociados a diferentes proteínas del complemento, ¿sí? Pueden estar asociados al desarrollo del lupus. Bueno, como les dice acá, con el lupus sí se produce la activación de la vía clásica, se forman los inmunocomplejos, ¿sí? Se activa el complemento y se consumen, ¿ya? Claro, se activan y comienza a disminuir la concentración. ¿Cuáles son los que disminuyen principalmente? El C3 y el C4. ¿Tá? Entonces uno ve en un paciente lúpico que se encuentra con una enfermedad activa, ¿sí? Porque se está consumiendo, se está activando el complemento, ¿sí? Entonces yo en un paciente con una enfermedad activa, yo voy a ver una disminución de las proteínas C3 y C4 del complemento. ¿Tá? Bueno, y nosotros ya vimos cómo puedo medir el complemento, ¿sí? Lo puedo medir por inmunodifusión mundial, ¿sí? Haciéndola de tipo cuantitativa, ¿sí? La puedo medir por turbidimetría, por nefelometría y también por ELISA, ¿no? Son técnicas que ya vimos, ¿sí? Que me sirven para cuantificar.
cada una con su fundamento, todo. ¿Ah? Pero bueno, fíjense, por ejemplo, esta es una aplicación de cuantificación de complemento y lo puedo hacer por diferentes técnicas. Y ahora sí quiero que vayamos a una muestra bastante particular, que son las crioglobulinas. Las crioglobulinas no se encuentran, quiero que esto quede claro, de inicio no se encuentran únicamente en lupus, ¿sí? Se encuentran asociadas a diferentes patologías, así que esto de crioglobulinas yo se las doy acá, ¿sí? Porque se ven en pacientes con enfermedades autoinmunes, no solo con lupus, sino también con otras enfermedades autoinmunes, pero no únicamente autoinmunes, ¿sí? Sino también infecciosas y también enfermedades hematológicas, ¿ah? Neoplásicas hematológicas. ¿Ah? Bueno, ¿qué son las crioglobulinas? Las crioglobulinas son inmunoglobulinas que van a formar, ¿sí?, un precipitado en frío. De ahí viene la palabra crío, ¿sí? Crío de frío y globulina, porque no estamos escribiendo las inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas es el mismo que anticuerpos, ¿sí? Por favor. Cuando preguntan en un examen qué es una inmunoglobulina o un anticuerpo, sepan que es lo mismo. ¿Verdad? Bueno, crioglobulinas, inmunoglobulinas frías, ¿sí? Hay tres tipos, se las clasifica en tres tipos de crío. Tenemos el tipo 1, 2 y 3 y cada uno se asocia, ¿sí?, a determinados tipos de patologías. ¿A qué se debe que uno a veces las clasifique en tres tipos? No solo por las patologías a las que está asociada, sino por el comportamiento que tiene la crioglobulina, ¿sí? Hay crioglobulinas que son de precipitación súper rápida y que están en concentraciones altas. Hay crioglobulinas que precipitan más lento. Hay crioglobulinas que tienen ya una forma más gelosada, no es un precipitado tan marcado como las otras, se precipitan en un tiempo mucho mayor, las concentraciones son menores y eso hace que se haya clasificado en tres tipos. Entonces tenemos la tipo 1, sí, que está asociada, fíjense, a mieloma, macroglobulinemia de Waldenström, leucemia linfocítica crónica, ¿sí?, enfermedades más que nada de tipo hematológico, ¿no? La tipo 2, artritis reumatoidea, Sjögren, ¿sí?, gliobulinemia especial mixta, ya tiene un poco de asociación con enfermedades autoinmunes. Y la tipo 3 es la que se encuentra principalmente, pero no sé si es la única, en lupus, lupus, artritis reumatoidea, fíjense que puede ser de tipo 2 o 3, síndrome de Sjögren, fíjense que también están compartidos entre las 2 y 3, esas son enfermedades autoinmunes también, ¿sí?, la artritis reumatoidea, el Sjögren. Y fíjense que aparece en la mononucleosis infecciosa, infección por citomegalo, hepatitis crónica activa, en especial la hepatitis C, ¿sí?, cirrosis biliar primaria. O sea, ahí ya comienzan a aparecer las infecciosas en el tipo 3, ¿sí? Así que están esas tres clasificaciones. O sea que fíjense en cuántas patologías diferentes, ya sean infecciosas, etcétera, pueden presentar crioglobulinas. No es algo exclusivo de lupus, eso es lo que ni de enfermedades autoinmunes. Eso es lo que yo quiero que les quede claro, ¿sí? Así que a ustedes les puede llegar un pedido de laboratorio de crioglobulinas en pacientes que no tengan una enfermedad autoinmune, sino que, pueden tener hepatitis C, pueden tener una macroglobulinemia de Waldenström, etc. ¿No? Estas son las manifestaciones clínicas que se asocian a las crioglobulinas, ¿sí? Como les dije, forman precipitados inmunoglobulinas, en frío, ¿sí? Si yo tengo un inmunoprecipitado, ¿sí?, en circulación, obviamente se me van a obstruir los vasos, ¿tá? Entonces ahí es donde yo presento la púrpura, ¿sí?, que son estas manchas que se ven acá en la piel, ¿sí?, comienzan a romper los vasos, ¿sí?, esto es lo que estamos viendo acá como la púrpura. O por ejemplo el síndrome de Raynaud, ¿sí? El síndrome de Raynaud se ve mucho en las extremidades, ¿sí?, las manos, que son las zonas que están más expuestas al frío. Entonces lo que se observa, sí, en estos pacientes es esto que estamos viendo acá, ¿sí? Los dedos se comienzan a poner azules, violetas, ya pierden la circulación directamente. Fíjense en cómo esos dedos están blancos. Y a veces los pacientes te dejan que pasen, total, esto no duele, o sea, ya el tejido se está muriendo. Al principio puede ser doloroso, pero después ya cuando el tejido está muerto, ya está. Y fíjense en cómo incluso pueden llegar a perder, ¿sí?, las extremidades, que cuando ya el síndrome de Raynaud ya está bastante avanzado, ¿sí?, porque obviamente ya el tejido se muere, ¿tá?, por la falta de circulación. Fíjense, ¿sí?, cómo se ve la falta de oxigenación en las puntas de los dedos, y no tiene circulación esta persona. Bueno, está ni hablar.
Así que bueno, estas son algunas de las manifestaciones clínicas que así a simple vista puede llegar a tener las crioglobulinas. Pueden tener otras manifestaciones que pueden afectar riñón, pueden afectar otros órganos, ¿no? Bueno, esto era más o menos lo que les comentaba. Esta es una clasificación que se había hecho en su momento, la de tipo 1, ¿sí? Aparte de asociarse a procesos linfoproliferativos, ¿sí? Como el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström, ¿sí? Que son procesos linfoproliferativos, se encuentran presencias de inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿sí? De tipo monoclonal, ¿sí? Después tenemos la tipo 2, que habíamos dicho que se asocia a algunas enfermedades del tejido conectivo, pero también fíjense que están infecciones virales, ¿sí? Se asocian a inmunoglobulinas de tipo policlonal, ya no monoclonal, y más un componente monoclonal. O sea, como que acá es mixto, yo puedo tener algo, un componente monoclonal con policlonal, ¿sí? Y finalmente la tipo 3, ¿sí? Que está asociada a hepatitis C, una alta asociación con hepatitis C tiene, y enfermedades del tejido conectivo, entre ellas, por ejemplo, el lupus, ¿sí? Se asocia a la presencia de 2 o más inmunoglobulinas de tipo policlonal. Y bueno, luego tenemos otras que son las idiopáticas, etc. Y acá simplemente tienen un cuadro, ¿sí? De las asociaciones, es más de lo mismo, de las asociaciones clínicas con las crioglobulinas de tipo 1, acá con la tipo de 2 o mixta monoclonal, ¿sí? Y acá las de tipo 3. Así que si tienen ganas, esto después lo leen, ¿sí? Yo después ya les paso las diapositivas completas, la pasada con esto, porque esto está todo dentro de la misma, ¿sí? Para que las tengan. Pero ahora vamos a lo que nos importa, cómo se toma la muestra de las crioglobulinas. Y es una toma de muestra bastante particular. Yo no sé si todos los lugares lo hacen así. Sinceramente, yo he trabajado en un lugar en el cual veo crioglobulinas, este paciente que tiene crioglobulinas, me lo hicieron guardar en la heladera así nomás. Una muestra de suero así nomás guardada en la heladera y yo me quedé tipo, pero las crioglobulinas se sacan de manera diferente. Bueno, si les toca trabajar en un laboratorio donde se hace inmuno, ¿sí? Se trabaja bien en inmuno. Las crioglobulinas se tienen que tomar de una manera determinada, ¿sí? No es una muestra de suero así, que yo lo usé para 1500 cosas y después me guardo para hacer las crioglobulinas. ¿Ah? Las crioglobulinas se tienen que extraer. Es una punción venosa, como cualquier otra punción para obtener suero, pero no se olviden que estas inmunoglobulinas precipitan en frío, ¿sí? O sea que, ¿cuáles son las recomendaciones para tomar este tipo de muestra? En primer lugar, hay que precalentar, ¿sí? Las jeringas y los tubos a 37 grados. O sea, hay que contar con una estufita a 37 grados donde yo voy a tener separado, ¿sí? Jeringas comunes, ¿sí? Pero que van a estar a temperatura de 37. Y los tubos donde yo voy a poner la muestra de mi paciente también tienen que estar a 37 grados. ¿Sí? Entonces yo siempre voy a tener, si yo soy un laboratorio que hace crioglobulinas, yo siempre debería tener en una estufa separada alguna que otra jeringa, ¿sí? Y algún que otro tubo para suero a 37 grados, cosa de que cuando llegue mi paciente yo ya tengo, ¿sí? El material listo. Bueno, la recolección se tiene que hacer a 37 grados. Sí, hay que tener mucho cuidado, en especial en verano, de no tirarle todo el aire acondicionado encima, entonces yo estoy tomando las muestras, ¿sí? Tratar de proteger de que se mantenga la temperatura a 37 la mayor cantidad de tiempo posible. De nada me sirve tampoco después olvidarme el tubo fuera, ¿sí? Yo tomo la muestra de sangre con mi material preacondicionado, ¿sí? Y luego esa muestra se toman aproximadamente 20 mililitros de sangre, o sea, lo desangramos al paciente, se toman 2 tubos secos de 10, ¿sí? O 2 tubos con gel de 10 mililitros, por eso más o menos le calculamos 20, guardamos esas jeringotas grandes, y se los deja en un baño de agua a 37 grados hasta que hagan coagulación completa, ¿sí? Bien, ojo, no se tiene que usar anticoagulante, ¿sí? Siempre tiene que ser en tubo seco. Bueno, esto se centrifuga,
¿sí? Por lo general, las recomendaciones dicen centrifugarlo en una centrífuga que pueda estar seteada a 37 grados, ¿sí? Hay centrífugas que tienen temperatura, ¿sí? Bueno, si yo no tengo eso, entonces lo mejor es dejar que retraiga el coágulo solo, ¿sí? En ese baño de agua a 37 grados, dejarlo 1 hora ahí, ¿sí? Y yo con una Pasteur tomo el sobrenadante con mucho cuidado de no llevarme glóbulos rojos de por medio, ¿sí? Y lo paso a 2 tubos de vidrio graduado de 5 mililitros cada uno, ¿sí? Que sean parejos. No llego 5, por lo menos que tengan un volumen parejo entre los 2 tubos, distribuido de forma homogénea. ¿Está? Así, bueno. Así es como se toma la muestra para las crioglobulinas. Y luego eso se lleva a heladera. Una vez que yo ya hice la separación, ocupándome de que esté todo a 37 grados, ¿sí? Recién ahí yo paso la muestra a la heladera, ya el suero separado. El suero separado lo llevo a la heladera a 4 grados hasta 7 días. ¿Sí? Hasta 7 días yo voy a tener guardada esa muestra en la heladera. ¿Por qué hago todo esto de mantener la temperatura a 37? Porque yo no quiero perder las crioglobulinas. ¿Sí? Si yo en algún paso lo enfrío, no sé, en la toma de muestra, y yo tenía pocas crioglobulinas de precipitación rápida, ¿sí? Por ahí las perdí. Si yo por ahí me olvidé el tubo fuera de los 37 grados, me lo olvidé sobre la mesada y lo dejé ahí unas horas, y dije, pero ahorita se separó igual. Pero yo no sé si por ahí en el coágulo de refracción no se me fue un poco de crioglobulinas. Entonces yo por ahí no hago una medición verdadera de las crioglobulinas que tenía el paciente, sino que le estoy calculando menos simplemente porque yo dejé mi muestra y parte de las crio, ¿sí? Se fueron en la refracción del coágulo. Por eso que se toman todas estas medidas para no perder crioglobulinas en el proceso. Ya una vez que yo tengo separado el suero del paciente, ¿sí? Ahí sí, ya está, lo puedo pasar a temperatura heladera, temperatura ambiente, ya está. Pero mientras tanto las cuido y las mantengo a 37 grados. ¿Por qué las llevo a la heladera después? Fácil, porque quiero ver el precipitado, ¿sí? Una vez que yo ya separé el suero del paciente, ahora a mí me interesa ver la formación del precipitado. Entonces por eso lo llevo a 4 grados en heladera, ¿sí? ¿Y por qué hasta 7 días? Porque yo les dije que hay crioglobulinas de precipitación rápida y crioglobulinas de precipitación lenta, ¿sí? Entonces por ahí, si yo tengo un paciente con crios de precipitación rápida, al 1 o 2 días yo ya tengo las crio precipitadas, ¿sí? Y listo, ya está, lo leí, vi cuánto tiene y ya fue. Pero si tengo uno de precipitación lenta, yo le tengo que dar más o menos hasta 7 días para ver si no se observa un precipitado, ¿sí? A veces las de precipitación lenta se suelen ver a los 5 o 7 días recién el precipitado, ¿sí? Por eso es que se la guarda hasta 7 días, ¿tá? Bueno, y ahí luego de esos 7 días, o cuando yo ya le veo el precipitado, ¿sí? En la heladera, por eso no es que yo la dejo 7 días y me lo olvido, ¿sí? La dejo hasta 7 días, yo la voy a ir viendo, ¿sí? A eso ya me encargo yo, a eso yo la voy a ir viendo día por día a ver si yo le veo, ¿sí? Se centrifuga, los tubos en frío, ¿sí? Y se mide lo que se llama el criocrito, ¿sí? O lo que sería el precipitado. El porcentaje de crio precipitado con respecto al volumen total de suero. Eso es lo que yo mido, ¿tá? Se descarta el sobrenadante, esto sigue, ¿tá? Yo puedo pararlo ahí y decir, bueno, este paciente tiene un porcentaje tal de criocrito, o sea, tiene tanto porcentaje de precipitado con respecto al volumen de suero, ¿ven? Fíjense. Toma de sangre en tubo precalentado a 37, eso es toda la toma de muestra, ¿sí? Coagulación, centrifugación, y luego se refrigera a temperatura de heladera y se hace un examen diario. ¿Sí? Yo diariamente voy a ir a la heladera y voy a ver si se forma o no el crioprecipitado hasta 7 días. ¿Ah? La tipo 1 y de tipo 2, como yo les dije, se ven dentro de las 48 horas, y las de tipo 3 se observan más o menos a los 7 días. Por eso es que yo la conservo 7 días en heladera, ¿sí? Y fíjense acá, ¿sí? La formación del crioprecipitado. Bueno, el primer tubo es del día 0, ¿sí? Fíjense, no hay formación de precipitado, ¿sí?
Este es al día 7. Fíjense en cómo está de grande esta parte, acá abajo, ¿sí? Bueno, este es el crío precipitado, son esas inmunoglobulinas y están precipitadas en frío, al día 7, o sea que estas son unas crioglobulinas de tipo 3, ¿tá? Yo veo esto en la heladera y como les dije, se centrifuga y se mide el criocrito, ¿sí? Así que este tubo que está acá es exactamente el mismo, pero post centrifugación, ¿sí? Esto se centrifuga y acá recién se mide el criocrito, ¿tá? Estos tubos vienen graduados, entonces yo directamente de acá yo mido el porcentaje de crío precipitado respecto al volumen total del suelo, ¿tá? Bueno, esto se informa, por un lado se informa el porcentaje del criocrito y por otro lado tengo que hacer la caracterización de la crioglobulina. Acuérdense que yo les dije que las crioglobulinas se clasifican y fíjense en que la de tipo 1 son monoclonales, la de tipo 2 son mono con poli y las de tipo 3 son policlonales, ¿tá? Entonces eso se puede hacer por inmunofijación, ¿tá? Yo a ese precipitado, ¿sí? Yo lo puedo seguir estudiando y caracterizar, bueno, según el tiempo yo puedo sospechar que es una crío de tipo 3, pero yo quiero saber específicamente si es poli de tipo G, de tipo M, algún otro tipo en particular, ¿sí? Así yo puedo seguir estudiando. Yo para rescatar esta crío, descarto ese sobrenadante después de haber medido el criocrito, ¿sí? Descarto el sobrenadante, se lavan las crioglobulinas, ese precipitado que está ahí en el fondo, 5 veces con solución fisiológica en frío, ¿sí? Solución fisiológica a 4 grados, ¿sí? Luego, para aislar y purificar a las crioglobulinas, ¿sí? Hay que resuspenderlas en solución fisiológica y se revierte la crioprecipitación, ¿sí? Colocando el tubo a 37 grados hasta redisolución completa, ¿sí? O sea que la vuelvo a calentar para que se disuelvan, ¿sí? Estas inmunoglobulinas ahora en solución fisiológica a 37 grados. ¿Tá? Una vez que se disuelven, yo puedo hacer la tipificación inmunoquímica por inmunofijación, ¿sí? Inmunofijación electroforética con los antisueros monoespecíficos anti-IgG, anti-IgA, IgM, kappa y LAM. No me acuerdo si yo ya les había hablado de inmunofijación. Si no fue así, avísenme y preparo algo sencillo de inmunofijación, ¿sí? O sea que las crío hay que tener en cuenta la toma de muestra, ¿sí? El tiempo de conservación en heladera, que hay diferentes tipos de crío, ¿sí? Que se mide el crío precipitado, ¿sí? Y bueno, eso más que nada, y luego que se pueda hacer una caracterización por inmunofijación. Bueno, estas son otras imágenes, ¿sí? De las crioglobulinas, la misma de antes. Acá ven un suero normal, un suero con crío precipitado, ¿sí? Y acá ven otras formas de métodos también para medición de los criócritos, ¿tá? Y como dice acá, una crioglobulina negativa, ¿sí? Por técnicas de laboratorio, no excluye el diagnóstico si se tiene una alta sospecha clínica. También es muy importante la toma de muestra. Yo puedo tener por ahí un falso negativo si la muestra no fue bien tomada y no fue bien tomada en el laboratorio. Bueno, como yo les decía anteriormente, las crioglobulinas no son exclusivas de enfermedades de tipo autoinmune, ¿sí? Pueden estar presentes, ¿sí? Pero hay diferentes causas hematológicas e infecciosas que son mucho más frecuentes, ¿sí? Y también son causantes de crioglobulinemias. Así que el estudio de crio se las pueden pedir para diferentes patologías e infecciones. Así que bueno, hasta ahí los dejo por ahora y bueno, que tengan un lindo fin de